Muy buenos días. Eh, Hoy es lunes 30 de noviembre del 2020, 5:30 de la mañana. Estamos grabando porque hoy temprano debemos acudir a una cita médica para seguir chequeando nuestro estado de salud. Estado de salud que nos lleva a empezar con noticias en este ámbito, no por su importancia, sino por la cadencia que va a llevar una semana con problemas mundiales muy graves. Los del COVID-19 siguen siendo los principales, una pandemia que ya lleva solo en Estados Unidos 13 millones de personas infectadas. En Europa está atacando una segunda y tercera ola. En España, por lo menos, y en Italia se están viviendo números inéditos como los que se vivieron en marzo y abril del 2020. En Alemania, que se había controlado y presumía de un gran espíritu de control y de permanencia en las medidas, está en una situación bastante precaria, también subiendo las infecciones. Francia, que estaba por levantar las medidas, ahora se encuentra con esto. Pero bueno, una situación esperando las vacunas que todavía no queda clara y una ola que parece más severa y mortal que la primera. Terminando en Francia, hablaremos de los problemas, no solo de coronavirus que tiene Macron, sino el estilo de Black Lives Matter, el problema que hay con los musulmanes, con el señor que decapitaron por hablar de las caricaturas de Charlie Hebdo, por la gente que fue asesinada y herida en la iglesia, y diarios masivos en Francia como Le Figaro y Le Monde, lo que hablan es de una crisis policial y legislativa. Cualquier parecido con Estados Unidos, con el defund de policía y el respeto a las policías, pura y mera coincidencia. Ya la base izquierdista va a la conquista de lo que queda en Europa. Aprovechando esta situación del Medio Oriente que exporta terroristas musulmanes, mientras en sus propias fronteras tienen problemas, como el caso de Turquía, que esta semana el señor Tayyip Erdogan ordenó 300 condenas a cadena perpetua de gente que está contra él, por cuanto está tratando y persiguiendo esa gloria otomana y desplazar a Irán y Arabia Saudita como punto de influencia en el área musulmana, sean chiitas o suníes. Muy grave esta situación en Turquía, mientras Irán, Israel y Arabia Saudita están en una situación muy difícil, en un balance con Estados Unidos. Ya la situación con las elecciones genera, incluso los nombramientos que ha hecho Biden, genera suspicacia. Parece que Israel son dos países, el Israel que está allá y el Israel que está en Estados Unidos y hace lobby, y ya pronto se verán las diferencias y las consecuencias de las posiciones encontradas de ambos países. Quiero aquí hacer una breve acotación cronológicamente de la situación muy grave que se está viviendo ahorita a raíz de las elecciones del 3 de noviembre, donde los israelitas en Estados Unidos pro Biden, los judíos pro Biden, incluso como lo dijimos en el programa anterior, dieron cifras muy exactas sobre la proyección que iba a haber en las elecciones. Después de ese 3 de noviembre se generó una situación que todavía persiste en inestabilidad, pero más inestabilidad, más allá de la política interna de Estados Unidos, es la inestabilidad que va a venir al Medio Oriente. El 10 de noviembre, el lobby que se descubrió que estaba haciendo Israel en el Pentágono para buscar gente que fomentara una posición firme de ataque contra Irán fue despejada por el Washington Post. ¿Cómo se llama? El 14 de noviembre, 4 días después, el segundo al mando de Al Qaeda fue asesinado en Teherán por unos individuos desplazándose en moto que son señalados pertenecer al Mossad de Israel y que aparentemente habían contado o contaron con el apoyo de Estados Unidos. El 16 de noviembre se da la situación de Trump, la CIA, como la directora abandonó la reunión. Ese día se filtró después que el presidente había puesto sobre la mesa las opciones para atacar a Irán, lo que no se hizo y obligó a que Pompeo saliera de gira. Así el 19 de noviembre, siguiendo en esta cadena de eventos, Biden, entre los nombramientos que hizo de su gabinete, nombró a su amigo personal Blinken, que ya actuó con Obama y que es un evidente pro acuerdo Irán Nuclear Deal.
Esto es grave para Israel y para Arabia Saudita, grave para Estados Unidos y Europa, pero es la realidad. La realidad que después hablaremos cómo se está constatando. Esto obligó que 3 días después, el 22 de noviembre, Pompeo, el príncipe Al-Salman, el heredero, Netanyahu y el director del Mossad, Cohen, se reunieran en una ciudad balnearia para hablar de cómo iban a presionar a Joe Biden en esta situación para generar una estabilidad para el pueblo de Israel. Esto se filtró a propósito y no a propósito, hubo muchos intereses, pero esta reunión se filtró y generó angustia en todos los bandos involucrados. Así el 23 de noviembre, un día después, los terroristas yemeníes conocidos como los Houthis atacaron con un misil un tanquero de Aramco en una refinería de Arabia Saudita. Esto es grave porque recuerda que hace un año hubo un ataque de las mismas condiciones que desestabilizó el mercado petrolero. No conformes con esto, los iraníes siguieron profiriendo amenazas y es por lo que el 27 de noviembre el científico Mohsen Fakhrizadeh, científico nuclear de Irán, fue asesinado con toda su escolta en Teherán. Otra vez otro ataque dentro de la territorio iraní. Este científico importante, al cual los iraníes dicen que se dedicaba al COVID-19, genera, como dicen las fuentes de inteligencia de Europa, una situación que es más que todo un mensaje político, porque el problema iraní y el aumento del enriquecimiento de uranio de esta semana comprobado del 20%, hace de que sea inútil matar a, si sea el líder del programa, porque ya está más avanzado, más allá de una persona. Pero el mensaje es claro de qué es lo que se buscaba, que buscaba Israel con esto, propiciar una situación en la cual desde el ámbito político se diera una respuesta. Y es así como el 28 de noviembre, o sea, el sábado, el ayatolá, máxima autoridad en todo tipo, religioso, militar y político, en persona da un discurso donde al estilo Soleimani dicen que van a cobrársela, pero que esto es una trampa de los histéricos que se van. Un claro mensaje al presidente Trump. Hoy el 29, ayer, domingo 29, el general Kochavi, jefe del IDF, de la Fuerza de Defensa del Estado de Israel, se reunió con la 210 División de Infantería en el norte y dijo que estaban preparados. Esto se suma a una alerta mundial de todas las embajadas de Israel a lo largo del mundo por el posible ataque en represalia por la muerte de este señor. La prensa y toda la gente en Irán está igual desatada, cual histéricos, perros histéricos, como cuando mataron a Soleimani diciendo que se van a vengar y nunca pasó nada. Murió Soleimani, se atacó Irán, se hizo de todo y Irán lo que hizo fue hasta buscar un acuerdo bajo cuerda. Irán simplemente no tiene la capacidad de ningún tipo ni de inteligencia. Lo ve que 2 ataques dentro de Teherán, la capital de Irán, los deja bien mal parados, porque incluso este científico tenía una escolta de casi 16 guardaespaldas. Así que vamos a ver, hoy, en este momento, ya está despegando desde Andrews el señor Jared Kushner, nuevo el presidente enviado especial para el Medio Oriente, y va a visitar Arabia Saudita y Qatar para tratar de controlar o, quién sabe, qué hará sobre esta situación en el Medio Oriente. Les hago este seguimiento porque es un punto de inflexión muy grave y que puede en los próximos días y semanas ser un punto de inflexión para la humanidad. Esto no es solo un problema de Estados Unidos, esto es un problema global. Mientras tanto, aquí en Estados Unidos, el señor Biden, jugando con su perrito, se dobló el tobillo. Un señor de 78 años de edad, la persona más vieja en asumir la presidencia de Estados Unidos el 20 de enero, y nos demuestra la debilidad de la que va a tener Estados Unidos por los próximos 4 años y que nos atrevemos a hablar que en 2 años va a ser una situación insostenible que veremos en las elecciones de medio término. Aquí quiero entrar de lleno a la parte más importante del programa y la dejé adrede con esa intención, como lo es lo delicado del presidente Trump. Durante las últimas 3 semanas he sido víctima de ataques, palabras, improperio en las redes y en persona. Amigos, conocidos, seguidores, detractores han hablado incluso que me han pagado, que hice un cursito, que yo soy admirador de Fidel Castro, me dijeron socialistoide.
Yo simplemente hago análisis político mejorados con lo que estudié en una prestigiosa universidad donde voy a cumplir 3 años y termino una maestría en el mes de abril como la George Washington University. Esto me permite ser analítico y hacer estudios y proyecciones de escenarios posibles en materia política. Ese va a ser mi trabajo después de graduado, ya lo es, pero de una manera altruista se la entrego al público, como cuando una vez le dije a Venezuela que el problema era Leopoldo López, igual que Nicolás Maduro, y estamos a punto de comprobarlo ya girando al 2021 con un Guaidó que es nada y una Venezuela que se permite la mamarrachada de condecorar la Fuerza Aérea a un señor como Paul Gilman, un drogadicto vestido de nazi. O sea, casi que a nivel de Diego Armando Maradona. Así está Venezuela. Es una situación que ya no tiene solución. Dentro de una semana tendremos elecciones y veremos las consecuencias de no analizar y pensar que San Miguel Arcángel va a derrotar con oraciones algo que le toca a los seres humanos. Pero bueno, quiero aclarar todo esto porque yo sigo siendo trompista. Soy republicano, pero profundamente trompista. Admiro al presidente. Se ha equivocado mucho, y lo he dicho en mis programas, y pienso de que está en una situación bastante complicada, asesorado, muy mal asesorado, y bueno, las consecuencias las estamos observando ahora. Que si hubo fraude, yo creo que sí lo hubo. Hubo un manejo y una aparición de actas, pero eso era ya previsible, incluso un mes antes de las elecciones, como lo dije en los programas con la sentencia de la Corte Suprema, pero pienso que se confiaron. Lamentablemente este pantano es de republicanos y demócratas y el presidente creyó que con su imán personal podía arrastrar a los republicanos cuando son los principales enemigos y se verá al final de los próximos días en el devenir de los acontecimientos. Aquí voy a empezar de forma cronológica también porque mucha gente me llamó mequetrefe, tira piedra, fulano, etc. Mucha gente opina, mucha gente dice, hablan del QAnon, hablan del estado del cabal, del estado oculto, de que están saliendo bajo la tierra, que se chuparon la sangre de los niños, que viene Haití. Y bueno, pienso que hay situaciones que se han perdido de perspectiva, como por ejemplo cuando el presidente habla de soltar el Kraken o velocidad warp del señor Scott de Viaje a las Estrellas. Entonces genera una situación de falta de seriedad, en la cual, por ejemplo, el día de las elecciones dije que esto iba a terminar en corte, dije que el presidente iba a tratar de ir a la corte, pero iba a ser difícil. Me alegré por lo de la magistrada Amy Coney, incluso dije en Twitter cuándo a Biden lo iban a proclamar, porque eso es Washington DC, eso es política. Y se toma como que yo estoy en contra del presidente. Gracias a Dios el tiempo, como siempre, me da la razón. Yo y el mismo presidente, Donald J. Trump, hizo algunas declaraciones en relación a lo que sucedió desde el viernes hasta el día de hoy. Así, para ser breve, el viernes 27 de noviembre la Corte de Apelaciones Federal del Tercer Circuito rechazó la moción de los abogados de Trump para declarar, anular y parar la declaración que se hizo en Pensilvania sobre Joe Biden. Esto ya se hizo, esto no se puede evitar. Igualmente un reconteo en Wisconsin el sábado, en la madrugada, terminó 257 votos a favor de Biden sobre 125 de Trump. Esto quiere decir que el presidente volvió a perder de las 32 que estaban, 30 que ya existían y 2 que intentó, perdió otras demandas. La gente dice y está contenta porque dice que ahora sí el presidente puede ir a la corte. Todavía yo no veo la posibilidad de ir a la corte. Si la corte de Estados Unidos fuera la mamarrachada de países de Latinoamérica, Estados Unidos no sería Estados Unidos. Así haya magistrados conservadores, republicanos, agradecidos, que creen en el país, primero está la ley. Y así lo van a cumplir porque es una tradición que mantiene América durante estos últimos 235 años, parece corto decirlo, pero que los mantiene como la primera y la única potencia que no ha sido subvertido su Estado de Derecho en materia democrática. Pero bueno, el domingo 29 de noviembre, o sea, ayer, el presidente Donald Trump en Fox News, en una entrevista a María Bartiromo, dijo 2 cosas muy importantes. La primera, atacó las decisiones diciendo que clase de sistema de cortes es este. Es un sistema de cortes que él ha depurado y ha nombrado 140 jueces a lo largo de Estados Unidos, pero lo dice de manera personal y desesperado por la situación que se le está agotando. Después, el más importante para mí es cuando en el segundo punto que le preguntan
textualmente en inglés dice, y disculpen aquí lo tan tarzánico de mi inglés, the problem is, it's hard to get into the Supreme Court. El problema es que es difícil lograr introducirlo en la Corte Suprema. I have got the best Supreme Court advocates, lawyers, that want to argue the case if it gets there. Eso quiere decir que él tiene los mejores asesores y abogados a nivel de Corte Suprema que van a buscar arguir, rebatir el caso si éste puede llegar a la Corte. Como verán, el mismo presidente reconoce que no es fácil, y así lo dije, no es porque no quiera, sino que el análisis me obliga. Como lo dije, lo pueden ver, que ir a la Corte aquí no es cualquier cosa. Que si la sentencia de Pensilvania facilitó el camino, yo no lo creo. Que ya no hay otra que ir a la Corte, yo no creo, porque la sentencia incluso de Pensilvania, que estuvo con 3 magistrados republicanos y está incluso al final llamando de manera grosera cómo se intenta de manera descarada torcer el voto de los ciudadanos por la idea de unos senadores, es altamente ejemplarizante de lo que podría pasar en la Corte, que sería fatal no solo para las aspiraciones del presidente a un futuro, sino para su prestigio, se vería enlodado, y más para lo que va a suceder en los primeros días de enero. Obviamente hay una especie de esperanza, porque el día previo a la Acción de Gracias, la Corte Suprema de Estados Unidos sacó una decisión 5-4 sobre la primera enmienda y el gobernador Cuomo sobre religión y misas en iglesias y sinagogas. Fue un duro golpe y un duro revés, más que todo, no solo para los liberales, sino para el Justice Roberts, que es el presidente de la Corte, quien tuvo que disentir y concurrir con Sotomayor y la otra magistrada, por cuanto incluso algunos de los magistrados que votaron con el mismo Roberts hace un mes se vieron compelidos, porque se dice que esta fue la primera sentencia redactada por Amy Coney. Bien dura la sentencia, y en uno de esos malabarismos de estos magistrados, más o menos dijo, traducido, de que si bien es cierto que la ley, la Constitución, se pudo haber tomado un holiday, un descanso, una vacación por este virus, no es un año sabático. Esto enardeció a Roberts, quien salió defendiendo y no le dijo más nada al señor sobre esta situación. La Sotomayor fue más grave en su escrito, diciendo que estos nuevos magistrados eran unos ignorantes. Entonces, si ustedes creen que porque esta 5-4 demuestra, recuérdense que la Corte está ahora conservadora 6-3, si este 5-4 demuestra que Trump puede ganar, está muy equivocado, porque hay varios magistrados de larga historia y conocedores de la materia, y sobre todo respetuosos del Estado de Derecho. En mi opinión, esto no va a llegar a la Corte, y si llega va a ser bien duro el golpe. Y voy a poner un ejemplo. Los abogados del presidente Trump son la señora esta y el señor Giuliani, que más que abogados son tirapiedra, quizás como yo, que se dedican a hablar mucho y no hacen nada, quizás como yo. Ella fue la abogada de Flynn y no logró hacer nada hasta que el presidente lo perdonó, por cierto, el día de Acción de Gracia. O el mismo Giuliani, que no sirve como abogado, sino como pantallero al cual se le chorrea el tinte del pelo. Pregunto, ¿por qué los abogados que estuvieron enfrente del impeachment y del Russia Probe y toda esta situación, incluso asesorando en materia del nombramiento de la magistrada, no defienden al presidente Trump? Porque el prestigio de un bufete no se juega por un capricho creyendo que QAnon está por salvar al mundo del mal y de los diablos. Eso no existe, y ningún bufete serio se va a arriesgar a un capricho que no tiene a dónde ir, y parece que el principal afectado, POTUS Trump, se dio cuenta, y él mismo sabe que es difícil este camino. Para terminar, se habla en D.C. de un anuncio que estaría preparando el presidente el día de la toma de posesión de Biden, el 20 de enero del 2021, si escuchen bien, sobre lanzarse para el 2024. Mucha gente le está calentando la oreja al presidente. El presidente se siente emocionado porque incluso le recordaron el caso de Stephen Grover Cleveland, presidente 2 veces de Estados Unidos, pero el único que ha perdido una elección en su reelección y ha vuelto para ganar después. En 1893, por cierto, demócrata, volvió y terminó siendo uno de los presidentes más populares de la historia de Estados Unidos.
los invito, sin ningún tipo de burla ni de creérmela, a que revisen la historia y se den cuenta de lo grande que es este país y por qué nadie está sujeto a ponerlo en duda. Por último, como lo publiqué en Twitter, hay un problema muy grave y un artículo extraordinario sobre un profesor constitucional que habla sobre la problemática del presidente Trump de persistir en esta situación, el daño que le puede causar a las elecciones que se llevarán a cabo el 2 de enero en Georgia, en la cual están involucrados 4 senadores para 2 cargos de senadores, 2 demócratas y 2 republicanos, para el Senado. Esta elección se tiene que hacer porque el 13 se instala la legislatura. Así que este día se va a votar en segunda vuelta lo que se llama aquí un runoff por los candidatos. La tendencia hoy, y retornando o remontándonos al 3 de noviembre, es 1 para los demócratas y 1 para los republicanos, lo que terminaría con un balance de 51-49 en la Cámara a favor de los representantes. Si ganan los demócratas los dos, se empataría. El voto decisivo lo tendría la vicepresidenta de los Estados Unidos en funciones en el futuro, Kamala Harris. Así que esta es una situación, una guerra que puede ser fatal, porque esto daría pie incluso a la posibilidad de hacer la ampliación y las reformas comunistas al sistema democrático de Estados Unidos. Si no, habría mientras tanto un muro de contención. Me despido con esta aclaratoria y esta narrativa de los hechos de esta semana. Debemos esperar hasta el 14 porque, por cierto, el presidente en esta última entrevista dijo que si el 14 de diciembre el colegio electoral proclama a Joe Biden, él lo reconocerá, aunque le duela y sepa, así mismo lo digo, aunque le duele y él sepa que se hizo fraude. Así que veremos qué sucede el 15 de diciembre con esta situación. Seguiremos informando la semana que viene. Mientras tanto, los invito a seguirme en Twitter, @pegado123, y en LinkedIn ya empecé otra vez a bajar los videos sobre materia militar. El último sobre el Carl Vinson, que ya está probando el Osprey para sustituir a los viejos aviones Hawk-H y está dándole o quitándole el tolete, reparando el tolete de los nuevos carriers o portaaviones de la clase Ford, que lamentablemente no están funcionando en un momento en que la situación está aumentando. Y por ejemplo, la semana pasada, por cosa del destino, las fuerzas navales rusas se vieron involucradas en un hecho con un destructor de la Armada de los Estados Unidos conocido e identificado bajo el número o nombre de John McCain. Cosas del destino que nos permiten encontrar que todo en la vida es cíclico, nada es permanente y el mundo no se acaba porque pase o deje de pasar alguna situación o cambie un presidente. Es la realidad y es en el análisis político de esta semana en la hora de Abelardo Izaguirre. Que tengan una muy feliz semana.